En América Latina, el año 2016 tuvo agitación, lágrimas y dolor. Brasil vivió uno de los años más turbulentos desde el retorno de la democracia con el impeachment de Dilma Rousseff. En Colombia, el gobierno y las FARC firmaron un acuerdo de paz para poner fin en un conflicto armado de más de 5 décadas. Al cierre del año, los cubanos despidieron a su líder histórico Fidel Castro, el hombre que desafió a Estados Unidos, y la caída del avión que llevaba el equipo chapecoense conmovió al mundo. Un año de turbulencia política en Brasil. En medio de denuncias de corrupción, los brasileños salieron a las calles y reclamaron la salida de la presidenta Dilma Rousseff. El 17 de abril, la Cámara de Diputados aprobó el proceso de impeachment contra la mandataria. Y en mayo, el plenario del Senado votó iniciar el juicio político. Rousseff fue apartada del cargo. Fue su último día en la presidencia. Y después de 13 años, el último día del Partido de los Trabajadores en el poder. Asumió el vicepresidente Michel Temer, un ex aliado a quien la mandataria acusaba de conspiración. El 31 de agosto, Rousseff fue condenada por crimen de responsabilidad y Temer asumió de forma definitiva. Las investigaciones de corrupción continúan y han afectado a políticos de todos los colores partidarios. Las balas de un conflicto que dejó miles de muertos fueron usadas para hacer esta lapicera. Con este balígrafo, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, firmaron para poner fin a 52 años de conflicto armado. Días después, una sorpresa. El acuerdo fue rechazado en un referendo, lo que llevó a las FARC y al gobierno a modificar el pacto. Los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional también iniciaron conversaciones para poner fin al conflicto. Y el presidente Juan Manuel Santos terminó recibiendo el Premio Nobel de la Paz. En 2016, Cuba fue escenario de encuentros históricos. El Papa Francisco visitó la isla comunista para reunirse con el patriarca ortodoxo Kirill. Los principales líderes de las iglesias católica y ortodoxa no se encontraban desde el cisma del año 1054. En marzo, por primera vez en 88 años, un jefe de Estado estadounidense en ejercicio visitó La Habana. El simbólico viaje fue hecho por Barack Obama. La música también hizo historia en Cuba. La legendaria banda Rolling Stones desembarcó en La Habana para un espectáculo gratuito, luego de años de censura del rock en la isla. En Ecuador, un terremoto de 7.8 grados de magnitud provocó una estela de destrucción. El sismo dejó 660 muertos y más de 28.000 personas sin hogar. Fue el más fuerte desde 1979. 6 provincias de la costa ecuatoriana, de norte a sur, fueron afectadas. El huracán Matthew devastó varias regiones del Caribe. En Haití, cientos de personas murieron y miles de familias perdieron sus casas. Ciudades enteras quedaron en ruinas. Paraguay registró la peor sequía en décadas. En la región del Chaco, cientos de yacarés murieron por falta de agua. El año llega a su fin y la crisis política y económica en Venezuela continúa. La esperanza de la oposición era un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, pero el proceso fue suspendido por el poder electoral. Ante el agravamiento de la crisis política, el Vaticano medió en un diálogo nacional entre gobierno y oposición. Pero Maduro se opone a anticipar las elecciones. Su mandato termina en diciembre de 2018. En México, la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos trajo incertidumbre. Durante la campaña, el republicano prometió construir un muro en la frontera mexicana con Estados Unidos. En este país mayoritariamente católico, la visita del Papa Francisco renovó la fe y esperanza en días mejores. Entre sus mensajes, convocó a los obispos a enfrentar el tráfico de drogas y pidió perdón por la exclusión de los indígenas.
A fines de noviembre, un avión que llevaba al equipo brasileño chapecoense a Colombia cayó cerca de Medellín, matando a 71 personas. Hubo solo 6 sobrevivientes. El equipo viajaba para disputar la final de la Copa Sudamericana. La tragedia conmovió al mundo y dejó a Brasil de luto. En la noche en que debía disputarse la final, Medellín realizó un emotivo homenaje al equipo brasileño. Y en Chapecó, más de 100.000 personas despidieron a las víctimas. El año 2016 también estuvo marcado por la despedida a Fidel Castro. El hombre que desafió a Estados Unidos fue cremado y sus cenizas atravesaron todo el país hasta Santiago de Cuba. Dictador para unos, un líder histórico para otros, el nombre de Fidel pasará a la historia. Su muerte a los 90 años trae incertidumbre a la isla comunista.